Zeus. Bueno, listo, ¿no? Se está viendo la presentación, ¿cierto? Sí, Jorge. Sí. Ah, bueno, ok, perfecto. Ok, entonces comencemos. Tema fibromialgia. Cuando uno lee la palabra fibromialgia, pues parece que dijera fibra, mía de músculo, algia de dolor, ¿no? Lo complicado que es para la gente, lo incapacitante más bien que es para la gente una fibromialgia, aunque es considerada de todas formas como una enfermedad benigna hasta el momento, es una carga grande para la persona que lo sufre y para los familiares, ¿no? Ok. Esta es una fotografía, digamos, de una señora normal con su hijo, ¿no? Haciendo mercadito. Y aquí tenemos una fotografía de una mujer con fibromialgia. Es una de las expresiones clásicas, ¿no? ¿Qué te pasa? La fibromialgia que me volvió a agarrar. Ahí está. Sigamos. Bueno, ustedes ven todos estos punticos rojos. Al menos hay entre 14 y 18 sitios en el organismo en los cuales el médico puede palpar con firmeza y generar dolor. Son sitios muy frecuentes. Ustedes están viendo aquí, por ejemplo, en la base del cráneo, aquí en esta área de los omóplatos, hacia la línea media en la espalda, en esta área de las nalgas externas, las rodillas, en la parte interna de las rodillas, la parte externa de los codos, etcétera, etcétera. Por lo menos de 14 a 2. Lo que tengo acá abajo son sinónimos, ¿no? Es lo mismo decir fibromialgia que decir fibromiositis, o que decir fibrositis, o que decir miofibrositis, o que decir reumatismo muscular, o que decir síndrome de fibromialgia. Todos esos términos son exactamente iguales, significan lo mismo, son sinónimos. La fibromialgia está considerada como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, no solamente como un síntoma doloroso, sino como una enfermedad. Su etiología, o sea, su causa, es desconocida, como casi que el 100% de las enfermedades crónicas en medicina. Y se caracteriza por dolor crónico generalizado que se prolonga más de 3 meses y que el paciente localiza en el aparato locomotor. ¿Sí? Locomotor, o sea, músculos y huesos. Una alteración crónica caracterizada, o se considera también como una alteración crónica caracterizada por la presencia de dolor generalizado, persistente y dolor a la presión y palpación en unas localizaciones anatómicas definidas, como las que les estaba mostrando hace un poco. Aquí tengo tal vez una lista de los sitios donde más se localiza esta enfermedad. Aquí tengo, digamos, las 12 más frecuentes. Occipucio, ¿no? Miremos un poco la diapositiva de atrás. Occipucio, que es la parte de atrás en esta área. Ese es un dolor característico. El médico o usted o yo podemos presionar esa área y el paciente va a sentir dolor. Allí está la inserción de los músculos suboccipitales, ¿no? Del occipucio. Otra es la base del raquis cervical.
o sea, la base de la columna cervical, la parte media del borde superior del trapecio, que es básicamente esta, parte media del borde superior del trapecio, a ambos lados. Fosa supraespinosa, esta es la fosa supraespinosa, al lado y lado de la columna vertebral. La segunda unión condrocostal, ¿no? Segunda unión condrocostal. Epicóndilo del húmero. ¿Sí? Este es el epicóndilo del húmero. El espacio intervertebral L5, S1. Esa no la tenemos aquí, pero es más o menos en esta área. ¿Sí? Como si dejáramos el punterito aquí. Interlínea sacroilíaca. Es esta. Del sacro. Aquí está el hueso sacro. Y aquí está el hueso ilíaco. Entonces, en estas dos, en la interlínea. En el cuadrante superior externo del glúteo. En la eminencia del gran trocánter. Tampoco la tenemos aquí. Eso es a estos laditos. Acá. En la inserción tibial del semitendinoso. Estas dos. Que están en la parte interna. En la inserción calcánea del tendón de Aquiles, acá atrás, tampoco está aquí. Estos son los sitios dolorosos más frecuentes. Si el médico, ¿qué es lo que hace? El médico generalmente tiene una fotografía o un dibujo parecido a estos, sobre todo los reumatólogos, y lo puede tener también el médico general y lo podemos tener nosotros. Cuando tenemos un paciente con poliartralgia, o sea, muchos dolores articulares o me duele todo el cuerpo, sobre todo aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí, ¿sí? Que le dice la gente, entonces uno puede hacer este chequeo. Si los dolores a la presión son allí y no en otros sitios, entonces eso básicamente está confirmando el diagnóstico de fibromialgia. Bueno, sigamos. Entonces, la alteración crónica caracterizada por la presencia de dolor generalizado, persistente y dolor a la presión y palpación en unas localizaciones anatómicas definidas, que fue las que vimos ahora. La fibromialgia está clasificada con el código M79 en medicina. ¿Sí? A veces cuando uno va a colocar los diagnósticos en la historia clínica no necesita colocar fibromialgia, sino que el médico coloca M79. Pues M79.7 de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. CIE, Clasificación Internacional de las Enfermedades. Como una enfermedad de reumatismo no articular. Recuerde que el reumatismo, la artritis reumatoidea, es de las articulaciones, sobre todo las articulaciones pequeñas. ¿Sí? Articulaciones pequeñas. Entonces, la artritis reumatoidea es una enfermedad reumática articular. En cambio, la fibromialgia es una enfermedad reumática, pero no es articular, no es en todas las articulaciones. Ustedes ven que tiene sitios diferentes a nivel de las nalgas, en la espalda, etcétera, etcétera. La fibromialgia constituye un problema sanitario con gran prevalencia, o sea, se presenta frecuentemente, teniendo una importante afectación en la calidad de vida de los pacientes. Es muy frecuente esta confusión, ¿no? Para el médico y a veces para el paciente. Yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, entonces yo sufro una esclerosis múltiple o sufro de una fibromialgia, que los síntomas son muy parecidos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre fibromialgia y esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad sin cura, igual que la fibromialgia, ¿no? Médicamente. Pero hay tratamientos que ayudan al paciente a recuperarse. Se pueden aliviar los ataques, cambiar el ritmo de la enfermedad o simplemente controlar los síntomas. La fibromialgia es un dolor musculoesquelético que ataca a todo el cuerpo. Esa es la diferencia. Datos importantes. La fibromialgia afecta a entre 2 y 4% de la población, más a las mujeres que a los hombres.
O sea, de cada 100 personas, de cada 50 hombres y 50 mujeres, o sea, de cada 100 personas, 2, 3 o 4 sufren de fibromialgia. A lo mejor 3 mujeres, un hombre, ¿no? Un poco más las mujeres. Otra, no es una enfermedad autoinmune, donde el cuerpo se ataca a sí mismo, como la artritis reumatoidea, por ejemplo, que sí es autoinmune. Se basa en una inflamación, o sea, son procesos inflamatorios, pero la investigación sugiere que el sistema nervioso está involucrado. Entonces, miremos esto con más despacio. La fibromialgia no tiene que ver nada con el sistema inmunológico, no es una enfermedad autoinmune como la artritis reumatoidea, como el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, como la tiroiditis de Hashimoto, bueno, o sea, el hipertiroidismo. Tampoco se basa en una inflamación. O sea, por ejemplo, la diabetes mellitus es una enfermedad inflamatoria, la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria, el COVID es una enfermedad inflamatoria. Pero la investigación sugiere que el sistema nervioso sí está involucrado. Entonces ya tenemos algo importante, además del dolor. O sea, cuando yo hablo del dolor a nivel osteoarticular o a nivel muscular, etcétera, donde esté, siempre estoy pensando en aloe beta suprin, ¿no? Y en Biocross, que tienen acciones analgésicas. Aloe beta suprin y Biocross mejoran el dolor en cuadros inflamatorios, disminuyen la inflamación, al disminuir la inflamación mejora el dolor. En este caso de la fibromialgia, que no hay un proceso inflamatorio, de todas formas, el aloe beta y el Biocross actúan como analgésicos, ¿no? Los médicos la diagnostican en función de los síntomas, o sea, lo que siente el paciente, básicamente. Es que me duele aquí, 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 aquí y allá. Digamos que no hay exámenes de laboratorio que le permitan a uno, o radiografías que le permitan a uno hacer el diagnóstico. Más bien, se pueden hacer pruebas de laboratorio y se pueden hacer radiografías para estar seguro de que no hay otra enfermedad, porque una artritis reumatoidea sí aparece en una radiografía, por ejemplo, o en los exámenes del laboratorio, PSA, PSR alto, aparecen factor reumatoideo alto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese caso, se puede hacer para la otras, por ejemplo, la esclerosis múltiple, perdón, la esclerosis múltiple, ¿sí? Y la otra cosa sería la osteoartrosis degenerativa. Sí, si me aparece una osteoartrosis degenerativa en donde siente el dolor, ¿sí? En donde cuando yo toco y siento el dolor también o cuando el paciente lo siente, cuando yo toco y si el paciente siente dolor, ese es un síntoma. Cuando el paciente siente y dice, me duele aquí, ¿sí? Perdón, es al revés, ¿no? Cuando el paciente dice, me duele aquí, ese es un síntoma. Y cuando el doctor toca y duele allí, ese es un signo. Entonces, los médicos diagnostican la enfermedad por lo que el paciente siente, más importante que presente, lo más importante que presente el paciente. Ya no solo en función de la cantidad de puntos sensibles durante el reconocimiento. Es básicamente dolor generalizado. En algunas ocasiones se mezcla los dolores articulares y los dolores no articulares. Recuerden que los no articulares son básicamente los de fibromialgia. El manejo es exactamente distinto, es igual, perdón, y entonces el diagnóstico es muy claro y muy sencillo, ¿no? Si el médico piensa, por ejemplo, ve una articulación como la rodilla que está gruesa, el paciente le duele, no puede caminar, le cuesta trabajo levantarse de una silla, sentarse, pues muy probablemente más que una fibromialgia es una osteoartrosis degenerativa. O cuando el paciente siente sobre todo dolores en las articulaciones pequeñas como en las manos, muy probablemente eso sea una artritis reumatoidea. Pero si hay dolores en sitios que no son articulaciones y en todas partes del cuerpo, en todo el organismo, lo más probable es que sea una fibromialgia. Entonces, es como por descarte, ¿no? Los exámenes. No existe un estudio específico para detectar esta enfermedad, pero aún así puede necesitar realizarse análisis de laboratorio o radiografías para descartar otros problemas de salud. Aunque no existe una cura, los medicamentos pueden reducir los síntomas en algunos pacientes. Los pacientes también pueden sentir mejoras con el cuidado personal adecuado, como por ejemplo la actividad física
y el dormir lo suficiente. Esto descansa muchísimo al paciente con fibromialgia, ¿no? El ejercicio, la actividad física de leve a moderada, básicamente, de tipo aeróbico, y el dormir siquiera entre 8 y 9 horas diarias. La fibromialgia es más común en las mujeres, aunque también lo pueden padecer los hombres. Generalmente comienza en la edad adulta media, de 40 a 50 años, pero puede aparecer en la adolescencia y a edad avanzada. Están más expuestas a padecer fibromialgia las personas que sufren alguna enfermedad reumática, ¿sí? Entre paréntesis, un problema de salud que afecta las articulaciones, los músculos, los huesos. O sea, si el paciente sufre de osteoartrosis, de artritis reumatoidea o cualquier otra enfermedad reumática, pues es más posible que haga fibromialgia también. Esas enfermedades pueden ser artrosis, lupus, artritis reumatoidea o espondilitis anquilosantes. Entonces, si usted tiene, es algo que podemos aprender para el manejo de nuestros clientes. Si tenemos clientes con osteoartrosis degenerativa o clientes con lupus eritematoso sistémico o tenemos clientes con artritis reumatoidea o tenemos clientes con espondilitis anquilosante, tenemos que estar pendiente de la aparición en cualquier momento de la fibromialgia. Entonces comienzan a tener dolores como generalizados. Es que a mí me dolía aquí y aquí, las articulaciones aquí pequeñas, o me dolían las rodillas y el hombro. Me dijeron que tenía un hombro doloroso, pero es que ahora me duele por toda parte. Pues muy probablemente tenía una osteoartrosis degenerativa, ¿sí? Más ahora una fibromialgia. Generalmente existen algunos factores desencadenantes de la enfermedad, ¿no? Pueden ser problemas en la columna vertebral, como vimos ahora, la artritis, lesiones o otro tipo de estrés físico. Ese sería estrés físico. El otro es el estrés emocional. También puede causar la enfermedad, el estrés emocional. La gente generalmente asigna el diagnóstico de estrés emocional en la mayoría de los casos a la fibromialgia, ¿no? Y esto está repartido, ¿no? No siempre es el estrés emocional el que produce la fibromialgia. El resultado es un cambio en la forma en la que el cuerpo se comunica con la médula espinal y el cerebro. Aquí hay algo que a nosotros nos interesa mucho. Habíamos dicho antes que es una enfermedad de tipo neurológica, donde está incluido, donde interviene el sistema nervioso. Ahora vemos aquí que dice que el resultado es un cambio en la forma en que el cuerpo se comunica con la médula espinal y el cerebro. Entonces, esto nos profundiza más en ese aspecto, precisamente el sistema neurológico o el sistema nervioso, el que está más implicado en este problema. Entonces, antes pensábamos en el aloe beta suprin y en el biocross o magnus para la parte del dolor, pero ahora también tenemos que agregar productos que contengan, que sean buenos, entre comillas, para el sistema nervioso, para el sistema neurológico. Generalmente son productos que contienen buenas cantidades de complejo B. Entre ellos tenemos el OmniPlus, el Cognos y el Estar Bien. Son productos que podemos utilizar. Podemos utilizar uno, el OmniPlus o el Cognos o el Estar Bien. O podemos utilizar dos de ellos o podemos utilizar los tres, ¿sí? Dependiendo de la severidad de la situación. Aquí hay algo también importante. Dice, los niveles de proteínas y sustancias químicas del cerebro pueden variar. Entonces, no solamente están comprometidos aquí en el sistema nervioso las vitaminas del complejo B, que forman mielina, etcétera, sino también las proteínas, ¿sí? Las proteínas pueden cambiar, pueden variar. Eso nos hace pensar también en la necesidad de utilizar proteínas. Vamos a ver si las necesitamos o no las necesitamos. La fibromialgia no es un trastorno autoinmune, ni una inflamación, ni un problema articular o muscular. Probablemente existen ciertos genes que causen, ya está incluido aquí la parte genética, que causen las personas sean más propensas a padecer fibromialgia y otros problemas de salud que conlleva dicha enfermedad. Sin embargo,
Los genes por sí solos no son la causa de la fibromialgia. Entonces, en la fibromialgia se pueden encontrar genes con alteraciones, con errores en su composición, con recortados, disyuntivos, etcétera. O sea, muchas alteraciones. Pero la otra cosa que se dice que los genes no son los únicos causantes o no son básicamente los causantes de la enfermedad. Entonces, la enfermedad tiene que ver con algo más, ¿sí? Aquí estamos hablando de que el sistema nervioso está incluido, que tiene que ver con esto, que la comunicación entre la médula y el cerebro tiene que ver con la fibromialgia, que cambios en las proteínas tienen que ver con la fibromialgia, que la parte genética tiene que ver con la fibromialgia, pero también vemos que la parte genética no es la causante, ¿sí? Directa. Entonces, entonces, algo más tiene que haber, ¿no? Algo más tiene que haber. Eso es lo que me hace a mí pensar como médico, como Jorge Garcés, pensar que algo más tiene que haber. Y ahora les voy a compartir un poco sobre otras posibilidades que se salen de la parte médica. Bueno, aquí tenemos, este es el caso clásico de una fibromialgia de tipo emocional. ¿Sí? Está la fotografía de una mujer porque es más frecuente en la mujer, ¿no? Se coge la nuca y se pone la manito acá a un lado o al otro lado, ahí encimita del supraespinoso. ¿Sí? Es clave esta posición. Cuando ustedes tengan una persona con dolor aquí en la nuca y con dolor aquí, en este huequito del supraespinoso, aquí, arribita del omoplato, arribita de la escápula, ahí en ese huequito, eso probablemente es una fibromialgia de tipo emocional o nerviosa. Miremos síntomas que presenta una persona con fibromialgia a diversos niveles. ¿Sí? Recuerdo, hace un tiempito que estaba hablando de eso con unos amigos, me decían, pero ya se complicó la cosa, ¿verdad? Eso ya que a nivel central, que muscular, que urinarios, articulares, estómago, pecho, piel, mandíbula, por todas partes, ¿no? Entonces, eso qué aburrido y qué complicado, ¿no? Entonces, mira, a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, hay dolores de cabeza, cefaleas crónicas, trastornos del sueño, mareos, trastornos cognitivos, memoria, concentración, atención, la parte intelectual, trastornos de la memoria, ansiedad, depresión, ¿sí? Son síntomas centrales. Hay síntomas oculares, ¿no? Hay problemas de visión, hay disfunción de la mandíbula, ¿no? Se sale la mandíbula, duele la mandíbula, etc. Hay síntomas sistémicos, como el dolor en cualquier parte del organismo, aumento de peso, síntomas de catarro, con frecuencia tienen como gripitas, pero que no se dice, como gripita, vivo como con gripita, pero no se me desarrolla. Y fui donde el alergólogo me dijo que no era una rinitis alérgica. Sensibilidad química a diferentes cosas. A nivel muscular, pues hay dolor, hay fatiga, hay fasciculación. Fasciculación son movimientos. ¿Sí? En este sentido, me está fasciculando, se me está moviendo el músculo. ¿Sí? La gente frecuentemente siente algo parecido de fasciculaciones en el párpado superior. A nivel urinario hay trastornos de la micción, cambia la frecuencia urinaria. A nivel de piel hay diferentes quejas, ¿sí? El dolor en el pecho, en el estómago pueden presentarse náuseas y en las articulaciones rigidez matutina. O sea que son muchos síntomas, pero que uno puede juntar, ¿no? Juntar para, digamos, estar más seguro del diagnóstico. Pero lo importante son los dolores no articulares en muchas partes del cuerpo, en muchas partes del cuerpo. ¿Cuál es la mejor medicina para la fibromialgia? Estamos viéndolo todavía desde el punto de vista médico, ¿no? Los medicamentos pueden ayudar a reducir el dolor de la fibromialgia y a dormir mejor. ¿Sí? Duerme mejor, se quita el dolor, sabroso. Algunas opciones frecuentes son las siguientes. Los analgésicos, ¿no? Dentro de los analgésicos de venta libre está el acetaminofén, en Estados Unidos Tylenol, también el ibuprofeno, conocido con nombres comerciales como Advil o Motrin IV, y el naproxeno sódico.
nombre comercial, Aleve y otros nombres comerciales, ¿no? Naproxen, naproxeno, etc. Estos medicamentos, estos analgésicos antiinflamatorios, algunos son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, antipiréticos es para la fiebre, sirven para la fibromialgia, ¿no? Hacen que mejore el dolor, no la inflamación porque no es proceso inflamatorio, ya sabemos, sino el dolor. Permite que el paciente pueda dormir más. Si usted quiere, le puede ayudar con Fluye, pero quitando el dolor puede dormir muchísimo mejor y se va a sentir mucho más tranquilo. Ahora, a nivel de nutrientes, usualmente voy a hablar de esta diapositiva, pero voy a dejar otra lectura que les voy a hacer, otras anotaciones. Productos que se utilizan muchísimo entonces, en este caso serían el OmniPlus, el Cognos, el Estar Bien, el Power Maker, el OmniOs y el Supermix. ¿Por qué el OmniPlus? Ustedes saben que el OmniPlus es un producto que completa el 100% los micronutrientes del organismo, vitaminas y minerales. Tiene una tecnología de micelización que permite la absorción casi total del producto y la eliminación también total. Y permite, por un lado, que mejore la acción de los alimentos que el paciente toma y de los productos, de los complementos o de los nutracéuticos o de los suplementos o de los nutrimentos que agregamos de OmniLife. Además de eso, pues rico en complejo B. El Cognos y el Estar Bien nos ayudan a manejar la parte emocional, pero nos agregan también complejo B, muy buenas cantidades de complejo B en el Cognos, muy buenas cantidades de complejo B en el Estar Bien. El Cognos actúa, junto con el Estar Bien, actúan mucho en la parte ansiosa, ¿sí? En la parte del estrés que tiene que ver mucho con la ansiedad, con la preocupación. Mejora los síntomas cognitivos que tiene el paciente. El Power Maker hace una acción de tipo restauradora. ¿Sí? Necesitamos restaurar, le estamos dando al organismo OmniPlus, Cognos, Estar Bien, y necesitamos algo que ayude a restaurar, y ese es el Power Maker. Ahora, el OmniOs es un producto que está diseñado muy específicamente para la osteopenia, para la osteoporosis, pero que lo podemos utilizar en todos los eventos de tipo óseo o neuromuscular óseo, están conectados. No es frecuente, no es muy frecuente que lo utilicemos en la fibromialgia, pero sí los dolores o los malestares se acompañan de signos de osteoartrosis degenerativa o se acompañan de artritis reumatoidea, la fibromialgia, o si la fibromialgia se le agrega también osteoporosis, osteopenias, pues el OmniOs sería un producto a utilizar. No es tan necesario, ¿sí? Vamos con los primeros, los del primer nivel. Y el Supermix, que me permite también mejorar cuando lo sumo, el Supermix y el OmniPlus, entonces estoy recibiendo una alimentación supremamente valiosa, ¿sí? Una complementación nutricional impresionante e importante, que es muy importante en estos pacientes. Siempre va a haber algo que está faltando, que está fallando a nivel metabólico, y el OmniPlus y el Supermix me lo ayudan a solucionar. Son productos muy equilibrantes, ¿sí? Mejoran, mantienen el equilibrio orgánico. Los necesitamos obligatoriamente. Uno podría decir, así como el OmniPlus es obligatorio en todos los casos, el Supermix es obligatorio casi en la mayoría de los casos. Bueno, dejemos allí. Vamos a decir entonces que hasta el momento el OmniPlus es importante en la fibromialgia, el Cognos, el Estar Bien, el Power Maker. Podemos utilizar también el Aloe Beta y el Magnus o el Biocross para los dolores si es necesario, ¿no? Si es necesario. Bueno, ahora quiero compartirles una información que tengo por aquí escrita sobre este tema. Y es sobre esto. Creo que la alimentación moderna es un factor fundamental. Creo que la alimentación moderna es un factor fundamental en el origen de los reumatismos inflamatorios.
pero también interviene en un buen número de afecciones reumatológicas consideradas degenerativas, metabólicas o no inflamatorias o de carácter desconocido. ¿Sí? Entonces, la alimentación tiene que ver mucho en los problemas osteoarticulares y musculares, inflamatorios, degenerativos, no inflamatorios, metabólicos, etcétera, etcétera. Bueno. En cuanto a los síntomas clínicos de la fibromialgia más frecuentes los hemos dividido en 3 grupos. 1, los dolores frecuentes y habitualmente intensos en numerosos músculos y tendones, con sufrimiento en particular de las regiones del hueso donde se insertan los tendones. O sea, no tanto el tendón, ¿sí? Hay un dolor en los músculos y en los tendones, pero digamos el tendón se inserta y se origina en un músculo y se inserta en otro músculo. Entonces, cuando uno presiona el tendón, duele. Estamos hablando muy probablemente de la fibromialgia, pero sobre todo en las inserciones, donde el tendón comienza o donde el tendón termina. O sea, digamos, no en el vacío, sino en la parte ósea. Allí es donde se presenta más el dolor. Entonces, el dolor es más frecuente en músculos y en tendones, sobre todo en las áreas donde los tendones se originan o se insertan. Los ligamentos también son dolorosas. A veces se confunde un poco la fibromialgia con osteoartrosis degenerativa o con lesiones de meniscos, por ejemplo, en las rodillas, porque las cápsulas articulares también se afectan. Son las cápsulas que, digamos, que mantienen en su sitio los líquidos, el colágeno, los tejidos laxos, etcétera, etcétera. Eso es con respecto, estoy hablando de los síntomas, ¿no? Entonces, importante recordar que los síntomas son musculares, de los tendones y de los ligamentos sobre todo. Otra situación que se presenta es la astenia, ¿sí? Astenia. Esa sensación, perdón, esa sensación incómoda que sufre el paciente con fibromialgia, que ya la vamos a definir. Voy a simplemente a leer los datos más importantes y luego vamos a la definición. Entonces, otro síntoma importante es los trastornos del sueño. ¿Sí? Trastornos del sueño. Y el cuarto, algunos signos funcionales como el dolor de cabeza, el nerviosismo, la vejiga irritable, la colitis, las piernas pesadas y las parestesias. Mire que esto es algo que no habíamos leído ahora en la información que uno encuentra tradicionalmente. ¿Sí? Entonces, vamos. La primera sobre dolores no articulares, dolores musculares de tendones y de ligamentos. La segunda, la astenia, no la astenia, no el nombre de mujer, sino astenia. La astenia, que es básicamente una sensación de debilidad, de cansancio, de fatiga física, ¿sí? De que no me encuentro enfermo, ¿no? Básicamente la gente se encuentra enferma. Algunos lo confunden o lo relatan como tener un mal estado general. Es que como no hago actividad deportiva, entonces me duele todo, se me cansa fácil, me duele fácil, etcétera, etcétera. En ocasiones, la fatiga, que también es el otro término de la astenia, la fatiga puede ser extrema, puede ser muy severa, ¿ya? Es tal vez uno de los síntomas con los cuales el médico puede hacer diagnósticos más rápidos. Es cuando los dolores o la fatiga, perdón, es muy severa, muy severa. Bueno,
Los problemas del sueño, básicamente, incapacidad para dormirse fácilmente, o se despiertan frecuentemente, o se despiertan y no pueden dormir. Lo ideal en estos casos, si lo necesitamos, podemos utilizar el Cognos, podemos utilizar el Estar Bien inclusive, y podemos utilizar también el Fluye para que el paciente duerma mejor. Y los otros son signos funcionales, se llaman, ¿sí? Son varios. El dolor de cabeza, le decía, el nerviosismo, se mantiene como nerviosa la persona, la vejiga muy irritable, orinadera, ¿sí? Cada rato, colitis, se inflama el colon, duele, genera diarreitas, las piernas se sienten como pesadas, es que me pesan las piernas, ¿no? El médico me dijo que muy probablemente es que tengo varices internas, y resulta que esa sensación de pesadez a veces no siempre son las varices internas, sino que hacen parte de los síntomas funcionales de la fibromialgia. Y los otros son las parestesias. Las parestesias son esas sensaciones raras en las piernas o en el cuerpo, que es como sensación de que algo me anda por el cuerpo, como que algo me rasca, como que algo me quema, como que algo me anda, me molesta. Se llaman parestesias. A veces, por ejemplo, recuerdo ahora un chiste que le hice a un amigo, a un paciente amigo, hay muchos años. Estábamos conversando y entonces era cada ratico en la cara, en la frente, en todas partes, como si tuviera animalito, ¿no? Se quitaba. Y le dije yo, ¿qué te pasa? O sea, me dice, no, Jorge, mira, es que tengo el fui ante el médico y el médico me dijo que tenía que hacer unos exámenes que no me los he hecho, pero no me han hecho el diagnóstico. Pero yo siento como que algo me anda, como que a veces me arde en la cara, en la frente, en las piernas, en las nalgas, etcétera. Me siento así. Entonces, como estaba bastante calvo, ¿sí? Digo yo, ve, yo a veces siento eso, ¿no? Estos pelitos que tengo por aquí, cuando me los dejo así largos, me molestan por aquí, tengo que estarme haciendo así porque me molestan. Entonces me pegó su regañada, claro, te estás burlando de mi calva, ¿no? Porque pues no son no eran los vellos en él. Entonces, ese es un síntoma que es interesante. Mire que si usted se encuentra una persona, un cliente, un prospecto, que dice, me duele todo el cuerpo, por todas partes. Vea, y le duele por aquí, venga, yo toco. Sí, me duele por aquí. ¿Y le duele por acá? Sí, me duele por acá. Esos sitios que vimos ahora. ¿Sí? Ok, perfecto. Listo. ¿Qué más? No, pues me da sensaciones raras en el cuerpo, parestesias. ¿Qué más? Siento un cansancio, como que no quisiera levantarme, una fatiga extrema. ¿Sí? Es que claro que hace rato que no hago ejercicio. Y la vejiga, la orina, ¿cómo está? No, me ha cogido una orinadera, ¿sí? Y a veces me dan diarreitas, ¿sí? Y entonces usted está en presencia de un paciente con fibromialgia. ¿Sí? El examen físico puede mostrar una discreta inflamación de algunos tendones, de algunos tejidos. En la exploración, o sea, en el examen físico, puede comprobarse además la integridad de las articulaciones y un estado general normal. O sea, usualmente uno chequea las articulaciones y las articulaciones no le duelen al paciente, no le duelen a la persona. Y el estado general, digamos, de salud es bueno, ¿no? Se ve muy bien, o sea, lo único son los dolores. Principalmente revela un estado doloroso a la palpación de algunos puntos musculares y tendinosos específicos. Bueno, ahí están los puntos que les comenté ahora rato. Los exámenes complementarios son negativos, ¿no? Si sale positivo es porque tiene una artrosis, porque tiene que tiene una fractura, porque tiene una osteoporosis, etcétera, etcétera. Y quiero compartirles esta otra parte de la información que tengo acerca de eso, como algunas reflexiones, ¿no? Ya juntando bibliografía, juntando información, juntando conocimientos, juntando experiencia con el tema de Omnilaje. A ver qué les leo. Bueno,
Normalmente, a nivel médico, hablamos de inflamación de los tendones y los músculos, de aumento de la sensibilidad al dolor, o sea, el umbral al dolor como más bajo, y podemos hablar también de una afección psiquiátrica, ¿sí? Con trastornos del sueño. En el primer caso, en el caso de la inflamación de los músculos y los ligamentos, de los tendones, el tratamiento que uno como médico hace es básicamente AINES, o sea, Advil, ibuprofeno, naproxeno. En el segundo caso, que es aumento de la sensibilidad al dolor, ¿sí? Que no se explica pues, de ninguna otra manera, el manejo se hace con unas sustancias que llaman antálgicos. Y la afección psiquiátrica, si es que se piensa que es una afección psiquiátrica que ocasiona trastornos del sueño, que inducen alteraciones en las secreciones de neuropéptidos y de hormonas, y entonces se presenta la otra sintomatología. En ese caso, el tratamiento se hace con antidepresivos, amitriptilina, por ejemplo, triptanol, y para de contar. Eso es como básicamente lo que hacemos a nivel médico. Ahora, lo que yo sí he visto durante todo el tiempo de carrera, o sea, del 71, 81, 91, 101, 111, más de 50 años de estar haciendo medicina, estudiando y haciendo medicina, es que ningún medicamento tipo AINE, ningún antálgico, ningún antidepresivo ha curado ninguna fibromialgia. No lo he visto. Igual como sucede con la hipertensión y con la diabetes, ¿no? En base a lo que yo les he compartido de otros libros, de otros técnicos, de otros científicos que se apartan un poquito de la parte farmacológica y se introducen más en la parte nutricional y por la experiencia, considero que la fibromialgia es el resultado de un ensuciamiento de los músculos. Es un ensuciamiento de los músculos, de los tendones y de las neuronas. Ojo con esto. Cuando leo la alimentación, la tercera medicina, allí tenemos una lista de enfermedades por ensuciamiento celular y es de paso, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, es muy probable que lo que esté sucediendo a nivel de los músculos, a nivel de los tendones y a nivel de las neuronas sea ensuciamiento celular, pero básicamente por residuos bacterianos provenientes del intestino. De nuevo, un sistema digestivo, un intestino sucio, maltratado, sin fibra, con excesos con cargas de carbohidratos, de grasas, de proteínas, ¿sí? Sin lactobacilos, ¿sí? Sin flora bacteriana, etcétera, etcétera, permiten que el intestino se altera y puedan ingresar al organismo macromoléculas, por un lado, que producen un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades por macromoléculas, y por el otro lado, el ingreso de bacterias, ¿sí? O de residuos de bacterias, bacterianos. Esta teoría, pues, tiene algunas ventajas y aquí lo conjugo con el concepto del doctor Signelet, que hay ventajas para manejarlo, hay ventajas en el diagnóstico y hay ventajas en el tratamiento. O sea, anotemos algunas ventajas y con eso voy terminando, ¿no? Dice, una ventaja sería la necesidad de acumular una cantidad suficiente de residuos explica por qué la enfermedad solo se declara en la edad adulta. Dice, ¿de acuerdo que les decía? Solamente en la edad adulta, 40, 50, 60 años, entre los 40 y los 60, generalmente está apareciendo la fibromialgia. Hay casos en jóvenes y hay casos en más ancianos, pero más del 90% de los casos es en adultos. Entonces, ¿por qué? Porque muy probablemente el proceso de ensuciamiento va siendo progresivo en el tiempo. Y a los 40, a los 50 años,
pues sea mucho más grande el contenido de suciedad que tiene el organismo. Yo recuerdo que Jorge Vergara en un evento una vez nos decía, en un entrenamiento en México, decía, a una persona de 70 años le ingresan al organismo alrededor de 1,5 toneladas de mugre. Por eso él decía mugrero y medio. ¿Sí? O sea, alrededor de 120 toneladas de mugre, de cosas que no sirven en el organismo. Entonces, claro, esta suciedad y sobre todo estos residuos bacterianos se van juntando, acumulando con el tiempo y a los 40, 50, 60 años ya están apareciendo la enfermedad y en este caso la fibromialgia. ¿Por qué? Porque esas sustancias se acumulan, estos residuos de muchas cosas y residuos bacterianos se acumulan a nivel de los músculos, a nivel de los tendones, a nivel de los ligamentos. Ahora, otro motivo, algo que también es ventajoso, pensando en que el problema esté por el lado de ensuciamiento, es que la disfunción de las células musculares, o sea, el mal funcionamiento, es la disfunción de las células musculares, de las células tendinosas y de las células nerviosas cargadas, perdón un segundito. ¿Qué vamos? ¿Qué va? No, ya voy a terminar, en 5 o 10 minuticos termino. No, yo te aviso en 10 minuticos. Bueno, pues, chaito. Chao. Bueno, para hacer el link de esta noche. Entonces les decía que la disfunción, el mal funcionamiento de las células musculares, de las células tendinosas, de las células nerviosas, cargadas de moléculas extrañas, de sustancias tóxicas, de sustancias químicas, de residuos de bacterias, pueden manifestarse por dolores y alteraciones en el sueño. Eso es frecuente en muchas otras enfermedades por ensuciamiento celular. Y la tercera, bueno, básicamente 4, la tercera es las biopsias de los músculos, las biopsias de los tendones dan poca información. O sea, si hace una biopsia del músculo, se hace biopsia del tendón, un poco pues del sistema nervioso, pero esto da poca información. O sea, al microscopio no se puede revelar absolutamente nada, ¿no? La ausencia o la rareza de péptidos entre los residuos tiene por corolario la ausencia o la debilidad de la respuesta inmunitaria e inflamatoria. Es decir, que la fibromialgia no está relacionada con el sistema HLA, o sea, con el sistema inmune, que fue lo que vimos ahora. No es una enfermedad inmunológica, no es una enfermedad autoinmune. Entonces, esto, haciendo biopsias, se puede comprobar que realmente no hay procesos de tipo inmunológico o respuestas que se llaman al sistema, respuestas inmunológicas al sistema HLA, que es un sistema de inmunidad. Y la cuarta razón por cual es ventajoso pensar que es definitivamente el ensuciamiento de los músculos, de los nervios y de los tendones los que producen la fibromialgia, es un ensuciamiento. Un ensuciamiento puede explicar muy bien las anomalías que conciernen a la glucólisis, los carbonilos proteicos y el funcionamiento de algunas enzimas observadas con frecuencia en los fibromiálgicos por Fissinger y Dupont. O sea, es que hay un estudio de Fissinger y de Dupont que dice que hay anomalías a nivel de músculos, de tendones y de nervios que tienen que ver con glucólisis, es como destrucción del azúcar, que tiene que ver con carbonilos proteicos, unas formaciones a través de carbono y proteínas, y el funcionamiento de algunas enzimas. De modo que eso se observa en pacientes con fibromialgia y no se observa en otros pacientes. De modo que todos estos 4 elementos que hemos concentrado aquí o que he condensado aquí, pues están a favor del ensuciamiento celular. Ahora, otra cosa que sucede en la fibromialgia, precisamente por todo este proceso de ensuciamiento, es que el pH se acidifica demasiado en los pacientes. Yo logro revisar esa parte porque cuando hago mis exámenes con el BioQuantum, pues
encuentro también que el pH del organismo está supremamente ácido. Ese es otro elemento que también ayuda a comprobar la existencia de demasiadas sustancias, digamos, tóxicas, de muchos residuos en el organismo. Y la otra cosa importante es que, a ver, en los últimos años, tal vez en los últimos 5 o 6 años, he utilizado más este concepto de ensuciamiento celular y el concepto de limpieza o depuración, ¿sí? De lo cual hemos hablado bastante. Y lo que se nota, y mejorando el pH, ¿no? Con agua blue, con los productos y con jugos ácidos, logra desaparecer la sintomatología, sobre todo la sintomatología del dolor, rapidísimo, entre 2 y 6 semanas está desapareciendo los síntomas. Yo recuerdo hace unos 5 años, tal vez 6 años, de una primer paciente que dice, voy a hacer lo que debo de hacer, ¿no? Porque si sigo haciendo lo mismo, pues sigo teniendo el mismo paciente con fibromialgia durante toda su vida. Y fue comenzar a utilizar más agua blue, más jugos ácidos, a utilizar los productos de la compañía y hacer un poco de actividad física. Y lo que noté es que entre 2 y 6 semanas desaparecen prácticamente al 100%. Es más, he tenido pacientes que en 1 o 2 semanas han mejorado el dolor entre el 80 y el 100%. ¿Y qué hemos hecho en ese tiempo también? Sí, además de las recomendaciones nutricionales y del agua blue y los jugos ácidos para acidificar, para alcalinizar el organismo. Hemos hecho un proceso de depuración durante unos 15 días, mínimo 10 días, que es lo que yo les he compartido a ustedes acerca aquí está la última diapositiva, ensuciamiento. Lo que tenemos es un ensuciamiento de los músculos, de los tendones y las neuronas por residuos bacterianos y alimentarios de origen intestinal. Aloe beta, 1, 2 o 3 botes, mínimo un bote diario durante 10 o 15 días, dependiendo de la sintomatología. Es muy fuerte, es muy intensa. Lo hago durante 15 días. Si no es muy intensa, durante 10 días. Y he tenido también pacientes que he hecho estos procesos depurativos durante un mes. Y los resultados siempre al 100%, teniendo el diagnóstico de fibromialgia y descartando todas las demás patologías, es 100% seguro, o sea, mejoran. Lo otro es el Fiber and Plus Supreme, media hora, 20 minutos, media hora antes de desayuno, de la comida del mediodía y de la comida de la noche, o sea, de la cena. 15 minutos a media hora antes, en un poco más de líquido, con actividad física, para los que no están enseñados a utilizar mucha fibra. De todas formas, la fibra junto a los alimentos, la idea es que se mezcle con los alimentos del desayuno, el almuerzo y la comida, y van a estar más hidratados, van a hacer un vaciamiento gástrico mucho más rápido, mejorando gastritis, mejorando cualquier proceso gástrico, inclusive reflujo gastroesofágico, enfermedad de reflujo gastroesofágico también. Y al mezclarse con los alimentos generan un bolo fecal mucho más grueso, pero mucho más blando, que estimula las paredes del intestino y mejora el peristaltismo. Se quita esa famosa pereza intestinal y el paciente comienza rápidamente, en pocas semanas, 2 o 3 semanas, a hacer deposiciones diarias, ¿no? De modo que se vuelve interesante. Ahora días estuvimos hablando, no sé si con ustedes o con otro grupo, de la alimentación ancestral, ¿no? Que es como regresar al tipo de alimentación que teníamos antiguamente. Y eso es lo que hacemos básicamente cuando agregamos productos. Se me olvidaba algo. En cuanto a la limpieza. Aloe beta, 1 o 2 o 3 botes, depende del bolsillo. 1 ya es suficiente durante 10 o 15 días. 2, Fiber and Plus Supreme, media hora, 20 minutos antes de los 3 alimentos principales. Y Once Mix, 6 sobres diarios, ¿sí? Durante el tiempo que sea, los 10 días o los 15 días. Cuando se va a hacer una depuración de metales pesados, pacientes que tienen mucho plomo, aluminio, arsénico, mercurio, pues lo hago mínimo durante un mes. Y eso que en pacientes que tienen mucho mercurio, pues el producto hay que utilizarlo toda la vida hasta que la gente muera. Bueno,
ese tipo de limpieza mejora sustancialmente, por decir casi al 100% los síntomas en las próximas semanas, pero una vez termina el procedimiento de 10 o 15 días, siempre agrego el OmniPlus, agrego el Estar Bien, el Cognos, el Power Maker como productos mínimos. Lo demás tiene que ver ya con las demás situaciones o problemas que esté manejando la persona, ¿no? Los dolores, el cansancio severo y los dolores severos mejoran rápidamente. El aloe beta y el agregado al Magnus, o más bien agregando el Magnus o el Biocross, pueden mejorar también más fácilmente los dolores. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Para que vamos terminando. No, estuvo excelente eso, Jorge. Bueno, si alguien tiene algún testimonio, sería muy bueno. Y las preguntas, alzan la manito. Bueno. A ver. Analia. Analia. Hola, buenas tardes. Ana Buenas Lilia. tardes, Analia. Sí, muchas gracias por permitirme compartir. Doctor Jorge, pues gracias por educarnos, ayudarnos a entender esta enfermedad. Yo hace 2 años y medio me diagnosticaron esta enfermedad. En sí era 4 en 1, lo que era la fibromialgia, que no la sé ni pronunciar. Era junto con la lupus, un síndrome que le llaman el síndrome de Raynaud, que donde secan las articulaciones de los dedos, y también era lo que es artritis con psoriasis. Hace 2 años y medio, pues yo ya no creía en las vitaminas, porque antes de antes de OmniLife, yo fui una persona de vitaminas. Mi esposo, que en paz descanse, él también por más de 20 años, bueno, en sí él pues muchos años más, era naturista, pues hacía mucho ejercicio, no usaba drogas, usaba todo lo que podía más natural y pues nuestras vitaminas, ejercicio y todo. A él le dio un tumor en el cerebro, cáncer, y murió. Al año después a mí me diagnosticaron esta enfermedad que se llama enfermedad mixta de tejido conjuntivo. Correcto. Para eso entonces yo ya no le tenía fe a las vitaminas, porque pues con el historial de vitaminas y natural todo, pues así lo que usted estaba describiendo, doctor, esos síntomas yo los tenía, esa fatiga, esos dolores musculares, y pues con eso una depresión y caída de cabello, y no me importaba la vida. Pero fui pues a los médicos, me recetaron medicamento que no tomé, yo no tomo medicamentos, porque también aparte de eso me iba a causar cirrosis en el hígado y no quise el medicamento. Dije, bueno, pues si me voy a morir, pues me muero. Pero después, 6 meses después, yo regresé a México a visitar a la familia. Y, perdón, antes de eso yo fui a California con un doctor naturista que me recetó en la vena inyectado el glutatión. Pues el glutatión para quitarme los metales del cuerpo, pero me costaba $200 por suero, y aparte yo vivo en Las Vegas, en Estados Unidos, y tenía que ir a California para hacerme ese tratamiento semanal. Me costaba en total unos $400. No lo quise hacer, se me hizo muy caro, y como estaba deprimida, pues no me importaba si me moría o no. Pero regresé a México a visitar a la familia, y que me acuerdo que mi prima tenía la membresía y yo quise comprar el producto con descuento, que me acordé que estaba el OmniPlus y la vitamina C, el One C Mix, pero para entonces yo no estoy educada en los productos y no creo en las vitaminas, pero lo tomé por si acaso. Pero cuando estaba yo ahí me explicaron lo que es el negocio de Seitu. Entonces yo me compré mi membresía para comprar los productos con descuento, y de una vez compré muchos productos de OmniLife. Llegué acá a Estados Unidos de nuevo y con mis productos me los empecé a tomar. Y yo dije, bueno, vamos a ver si es cierto, porque dicen que lo tome tres veces al día por 3 meses. Llevo 2 semanas, voy a hacer mi análisis para ver mi resultado de los análisis, y 3 meses después de tomar los productos me voy a hacer los análisis de nuevo. Con la sorpresa de que yo llevaba 2 meses tomando los productos, y mi doctor se sorprendió de los resultados. Él me preguntó qué es lo que yo estaba haciendo.
y le dije, yo estoy tomando unas vitaminas que dicen que son buenas al nivel celular y es lo único que estoy haciendo. Yo en sí las estoy probando para ver si es cierto que sirven, porque yo tengo vitaminas de muchas marcas por muchos años y a pesar de eso me enfermé, así de que vamos a ver si estas funcionan. De esa manera, pues bendito sea Dios, sí, OmniLife me funcionó. Mi doctor se sorprendió, me dijo que siguiera haciendo lo que estoy haciendo y yo continué tomando mi amado OmniLife. Ahora pues estoy convertida al 1000%, me siento muy bien. En ocasiones sí siento dolores en el cuerpo, pero ya el médico me dio el diagnóstico negativo, el factor de inflamación ya está negativo y ya mis pulmones están muy bien porque mis pulmones me dolían mucho. Esa era una razón por la cual el médico estaba molesto conmigo, porque si yo me negaba a tomar medicamentos se me iban a colapsar los pulmones. Ahora mis pulmones están muy bien. Ya no tengo la psoriasis, ya no se me cae el pelo como antes, estaba medio calvita de aquí. Y pues ya, ahora estoy muy enamorada de la compañía y agradecida pues con los productos y por esta compañía. Y pues aquí sigo yo compartiendo, ya tengo 2 años y 8 meses son. Y pues bendito mi Dios, no solamente me dio mi salud, me regresó mi felicidad, mi deseo de vivir, me gané el viaje a París, me gané el viaje a Dubái y sigo trabajando con mucho entusiasmo pues para compartir esta bendición que tenemos. Muchas gracias. Gracias Wow, a ti, Ana Lilia. qué testimonio tan lindo, Ana Lilia. Hermoso. Hermosísimo. Muy rico que nos pusieras tu Gracias. celular, porque tengo por Sí, ahí una parecida. Entonces, sí, si nos lo puedes compartir, ahí me gustaría. Listo, mil gracias por listo. ese testimonio. Listo. Carmen Chicango. Cango. Chicango. Sí. Hola, Carmen. Ya estás desactivado tu audio. Con la parte de la depuración se logra, pero sí tengo varios casos de dolor severo, entre ellos algunos de fibromialgia, y es una pues, de las enfermedades que produce demasiado dolor. Entonces, aunque él lo manifestó de alguna manera, pero quisiera que me puntualizara bien para esos dolores severos, ¿cuál es el manejo que se debe dar, los productos, en qué cantidad y con qué frecuencia y qué tiempo se deben pues utilizar? Bueno, estás preguntando básicamente por los analgésicos, fue algo de lo que compartí ahora, ¿no? Aloe Pero no, yo beta, digo de los productos de Unilay sí, para por manejo eso. del dolor severo. Ajá. Sí, sí, hablamos de aloe beta, Supreme y de Biocross o Magnus. Sí, el aloe beta a dosis altas, cuando hay mucho dolor hay que utilizar 1 o 2 botes diarios y utilizar el Biocross 3, 4, 5 veces al día también. Ese sería el manejo del dolor. Mientras sea severo, si es menos severo, se va calmando, pues se va bajando la dosis. Si no duele, pues no se utilizan, pero lo ideal es seguir utilizando algo, aunque sea 1 o 2 dosis diarias, porque los dolores vuelven a aparecer. El proceso de depuración se logra mejorar rápidamente, pero los daños que se producen son más lentos en restaurarlos, de modo que el dolor puede reaparecer. ¿Ya? Esa sería básicamente la forma de utilizarlo. Y si se necesita un analgésico común y corriente, pues, de farmacológico, pues se puede utilizar, ¿no? Por temporadas cortas. Pero no, la idea no es utilizar muchos medicamentos de este tipo porque tienen efectos cardiovasculares y renales severos. Tienes cerrado el micrófono, Carmen. Carmen, Tienes, activa tu audio en la parte de abajo. En la parte de abajo lo desactivas. No te escuchamos. Listo. No lo puedo desactivar. Listo. Estela Encalada. Muy buenas noches, doctor Jorge. buenas noches, Bueno, mujer. yo quiero preguntar, cuando la persona tiene este tipo de síntomas,
¿qué tipo de examen tiene que hacerse para verificar que esto es verdad? Bueno, también lo hemos hablado varias veces aquí en la reunión. Absolutamente nada. No hay ningún examen que diagnostique la fibromialgia. Es básicamente clínicamente, es por los dolores, la característica de los dolores en estas áreas que vimos ahora y los síntomas que estuvimos comentando también. Si se hacen exámenes, radiografía o exámenes para descartar otra enfermedad, pero la fibromialgia como tal no requiere de ningún examen porque ninguno te hace diagnóstico. Ya, doctor, muchas gracias. Okay. Bueno, con mucho gusto. Listo, Jorge, ya. Yo creo que el tema es importante, es interesante y podemos ayudar mucho a la gente haciendo el proceso depurativo inicialmente y luego manejando o al mismo tiempo manejando pues con los productos que ya conocemos si nos sirven para el dolor y para el manejo de los daños neuronales, de los daños de los tendones y de los músculos, ¿no? Que son el power maker, pues, básicamente. Sí. Hay ¿Listo? otra preguntita, Jorge, de Milena, y yo creo que ya acabamos con esta. Milena Bueno. Rodríguez. Dale, Milena. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Bueno, Milena. Mi pregunta es la siguiente: si la persona es hipertensa, ¿puede tomar el Biocross? Claro, si la persona es hipertensa, debe tomar el Biocross. No es si puede, sino debe tomarlo porque el Biocross mejora los problemas cardiovasculares, entre ellos la hipertensión arterial. ¿Igual de la aloe vera también? Igual. Recuerda que los productos Domilay no tienen ningún efecto secundario, ninguna contraindicación, son 100% inocuos. Es el único producto en la tierra en este momento que es cero inocuo, no te hace daño de ninguna forma. ¿Ya? Incluyendo los energizantes como el Biocross o el Magnus, que se puede utilizar, entre otras cosas, porque el Biocross es rico en sustancias, en aminoácidos como la taurina, como la glicina, etcétera, como la arginina, como la norepinefrina, que actúan a nivel neurológico, a nivel cardiovascular y a nivel hepático, mejorando ostensiblemente todos los problemas. ¿Viste? No hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación. Ok. Esa es una ventaja para el trabajo nuestro, para el trabajo de distribución del producto. Tener un producto que no tiene ninguna contraindicación. O sea, nadie, al menos en estos 31 años y cacho que llevamos de la compañía funcionando, yo 26 años, pues nunca ha habido una sola demanda porque el producto produzca hipervitaminosis o toxicidad o algún efecto secundario. Cero. Entonces es una ventaja para el trabajo, ¿no? Porque yo recuerdo cuando tenía la clínica, que yo junté una clínica aquí en Cali, Clínica Santiago de Cali. Permítanme un segundito. Ya te respondo, ¿viste? Que ya te estoy terminando. La afiliada de Estados Unidos. Bueno, entonces les decía que... ¿qué les iba a contar? cuando tú tenías la clínica en Santiago de Cali. Ya, sí. Espérate, lo estaba relacionando, me despistó aquí Liliana. Sí. ¿De qué estábamos hablando para ligarlo? Quiero otro poquito. Ustedes tampoco recuerdan. Me dicen, tome óptimo si No, ustedes tampoco de recuerdan. Cali, pues que tenía la clínica de Santiago. Sí. Pero estaba hablando de un tema, era que iba a conectar un testimonio, una anécdota, ¿sí? Con la clínica. Pero bueno, ni ustedes ni yo nos acordamos. Mejor Entonces, dicho. la podemos, mejor dicho. Cognos, todos salgan a comprar ahora Cognos. Sí, toca devolver la grabación para poder recordar. Estaba hablando dice doña Carmen, de la no toxicidad de los productos. Sí, pero era que les iba a contar algo con respecto a la clínica que no tenía que ver con la toxicidad.
El Biocross que mejora todos los problemas. Ah, no, porque ella preguntó sobre el Biocross, pero hablábamos que el Biocross mejora todos los problemas cardiovasculares, que con mayor razón los debía de tomar. Sí, correcto, sí. Sí. Era No, otra anécdota, bueno, no, que no había no, tenido ninguna. efectos colaterales. Ningún producto de la compañía hace daño y son totalmente inocuos y que en los Miremos 28 años aquí. que tú llevas, que no ha habido pues como queja. Sí, Una es que, estamos hablando sí, de las quejas, de cero quejas, ¿no? Cero quejas. O sea, los abogados de la compañía no han tenido que trabajar nunca en ese sentido de responder a una demanda por daño del producto en alguna persona. Ni la compañía, pues ni yo tampoco nunca lo he sufrido. Cuando tenía la clínica sufrí otras demandas, ¿no? Las cosas malas que hacían los médicos, pues me demandaban era a mí como dueño de la clínica. Entonces me tocaba que responder cada rato por cosas de esas. Eso es lo tradicional de las clínicas en los hospitales. Pero por los productos de Milad, absolutamente nada, de ningún tipo. No hay, es que es un producto pues totalmente sano, ¿no? O sea, es un alimento. Es un alimento, es como, miren, eh, cada uno de nosotros pues usa muy frecuente algunos alimentos, ¿no? Algunos el sancocho, otros los frijoles, otros las lentejas, otros los espaguetis, el arrocito, el tomate, etcétera, etcétera, las ensaladas y los gustos adicionales, ¿no? Los gustos adicionales de comidas, digamos, de restaurante. Y generalmente esas comidas son gustosas y muy ocasionalmente le caen a uno mal. Yo creo que la única vez que me cayó a mí una comida mal fue una vez en Cartagena que me dijeron el mejor pescado de Cartagena lo hacen en tal restaurante. Me fui para allá, comí como a las 7 de la noche y a las 3 de la mañana me estaba hospitalizando en una clínica de Cartagena por una toxicidad terrible. Seguro el pescado ya estaba dañado o algo. Eso, pero en general no. Y entonces uno dice, sí, por la alimentación diaria, sí, por el sancochito, por el arrocito con carnes y por los espaguetis, no te demandan porque no te hace daño. Imagínense mucho menos por un producto tan sano, tan saludable, tan diseñado, que no tiene sustancias químicas, que no tiene tóxicos, que no tiene aditivos que te hagan daño, que no tiene plaguicidas, que no tienen pesticidas, ¿sí? Con estudios que lo demuestran, ¿no? De citotoxicidad, FSS 22000, etcétera, etcétera. Entonces no hay por qué preocuparse. Es una ventaja muy grande poder trabajar con una empresa que me garantiza que nunca voy a tener ningún problema, nadie me puede mandar. O sea, la gente puede estar equivocada y decirle, lo voy a demandar porque pasó esto y esto, pero pues eso es muy sencillo de, de resolver, ¿no? Y generalmente las personas que a mí me han dicho, que me han llamado a decirme, vea que yo voy a demandar a Julián. Una vez me habló alguien pensando que yo era el dueño de la compañía, ¿no? Ya he tenido varios casos de esos, ¿no? Tal vez porque me llamaba Jorge Garcés de Confundían como de Vergara, que me iban a demandar por algo que les había hecho la fibra en ese tiempo, hace muchos años, ¿no? Hace como 15, 18 años o 20 años, que la fibra le había producido un asma bronquial, ¿sí? O que le había producido, no, que le había generado una crisis de asma bronquial, que hacía un tiempo, como unos 6 meses, 8 meses, un homeópata o un naturista le había mandado unos medicamentos o unas sustancias, pues, y le ha dicho que él se debía curar. Y en realidad, pues, él no volvió a tener crisis asmáticas por lo menos en 6 meses, 8 meses, 9 meses. Y resulta que comenzó a tomarse la fibra y unos días después de tomarse la fibra le dio su crisis asmática. Entonces me llamó a decir que iba a mandar a la compañía para que estuviera pendiente, que me llegaban los documentos. Y dije yo, pero yo lo conozco a usted, o sea, yo le he vendido algún producto, alguna cosa, y usted no es el dueño de la compañía. Y le dije, no, señor, yo no soy el dueño, yo soy un distribuidor común y corriente, uso el producto y lo distribuyo. Pero pues le recomiendo, le cuento que no va a pasar absolutamente nada con esa demanda que usted le va a hacer a la compañía. No va a haber ningún trabajo por algo muy simple. Por un lado, porque usted va a demandar por unos alimentos, ¿no? Si usted demanda, por ejemplo, si yo fuera el dueño de la compañía y usted me demanda porque la fibra le hace daño, yo lo demando porque los frijoles, los espaguetis y todo lo que usted come le hace más daño.
entonces usted va a tener que pagarme a mí mucho dinero porque allí sí hay sustancias tóxicas, plaguicidas, pesticidas, mercurio, arsénico, plomo, de todo lo que usted quiera. Por el otro lado, lo que le dio el médico anteriormente, su homeópata o naturista, fueron algunos productos que le calmaron, ¿cierto? Le mejoraron temporalmente su enfermedad, pero no son de tipo curativo. El cuerpo no se mejora con goticas, con cosas de eso. El cuerpo se mejora cuando utiliza productos como de este tipo, que son alimentos totales, completos, con tecnología de gran diseño, muy bien pensados, muy técnicos, muy científicos, muy profesionales, muy avanzados, ¿sí? Entonces, pues con mayor razón, no va a haber absolutamente ninguna posibilidad, ¿no? Y entonces el señor me dice, yo lo llamo después cuando coloque la demanda. Y me llamó como 2 o 3 años después, que recuerdo que me recordó que él era una persona que me había llamado por esto y esto y esto. Y yo recordé, ya, ve, y al fin, ¿qué? Demandaste a la compañía. Y dije, no, doctor, es una bobada, una pendejada. Una pendejada que me va a poner en eso. Al fin y al cabo, la verdad es que esos son alimentos. Bueno, Jorge, entonces, espérate que hay 2 preguntas. ¿Qué le recomiendo a una persona que tiene un quiste en un ovario de 5 centímetros y si se puede desbaratar con los productos? Aloe Beta OmniPlus Power Maker, Aloe Beta un bote diario, OmniPlus 3-4 sobres diarios, Power Maker 3-4 sobres diarios, la dosis van siempre entre 3 y 5 veces al día, excepto el aloe, pues que es el bote. Si quiere agregar el uso, la desaparición del quiste va a ser mucho más rápido. Sí, normalmente los quistes no he visto ningún quiste de tamaños normales, ¿no? Menores de 7 centímetros que se demoren más de 3 meses en desaparecer. La mayoría en 2, 3 semanas, un mes ya han desaparecido con una buena dosis. Entonces, el FEN no. Es que el FEN es posterior. Eso es algo que yo les he enseñado mucho ahora cuando he dado las clases. Y les he puesto ejemplos como el ejemplo del SIDA. Cuando usted tiene un paciente con SIDA, usted no trata el SIDA. Usted trata a un paciente que tiene diarrea por SIDA, ¿sí? O que tiene tos porque tiene una neumonía por SIDA. Entonces, lo que se trata es la diarrea o la tos. Y ya después de que eso se normalice, ya se trata el sistema inmunológico, ¿sí? Igual sucede acá. Acá muy probablemente hay alguna alteracióncita hormonal con el estradiol, por ejemplo, pero no es el caso. Usted lo que quiere ahorita es desaparecer. El FEN no le va a desaparecer el quiste. El que le va a desaparecer el quiste es el aloe beta, el OmniPlus, el Power, el uso, que eso sí trabajan a ese nivel. Y ya después utilice, antes el médico, ¿no? Que le haga un diagnóstico, que le averigüe cómo están su FSH, la LDH, el estradiol, bueno, sus hormonas en general. Y pues ya utilizará el FEM y ya puede seguir utilizando el FEM y el Power, por ejemplo. Pero inicialmente no vale la pena. Yo prefiero no utilizarlo al principio para poder que mi paciente o mi cliente pueda utilizar los otros productos a dosis más altas y se deshaga del quiste. Acuérdense que Aloe Beta, OmniPlus, Power Maker, Uso, son productos que disuelven, ¿no? O que trabajan a nivel tumoral, a nivel de tumores benignos y malignos. Y el quiste es un tumor benigno. Es más, los quistes de ovario, los quistes de mama desaparecen con el tratamiento médico tradicional de un antiinflamatorio y vitamina A y vitamina E. Generalmente es ibuprofeno o naproxeno y hay un producto médico que contiene la vitamina A y la vitamina del Ifertrón, creo, que se llama el vitamínico. Y con eso se desaparecen mucho más con este tipo de productos. Listo. Hay La otra otra pregunta. personita. Personas con sangre espesa, ¿qué productos de Omni debe tomar? Bueno, productos, lo que tiene que tomar mientras se hace el diagnóstico, porque hay que mirar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque la sangre está espesa, si es que tiene alteraciones en la eritropoyetina o alguna cosa de esas que esté generando mucha producción, alguna alteración a nivel de la médula ósea que esté generando mucha producción de glóbulos rojos o otras enfermedades, productos que sean reguladores metabólicos. En ese caso, el OmniPlus, el One Mix, son los productos que yo más utilizo, ¿no? En esos casos,
para comenzar, mientras se van haciendo los chequeos médicos, se van pidiendo algunos exámenes y se hace el diagnóstico. Médicamente lo que se hace es una sangría, ¿no? Se saca sangre, saca una bolsita de sangre y no más. Si está muy espesa la sangre, si el hematocrito, que es lo que mide el número de glóbulos rojos, está muy alto, se hace rápidamente una sangría, se le extrae sangre porque el paciente puede morir, hacer una trombosis facilísimo o cualquier problema de esos a nivel de corazón o a nivel de cerebro o en pulmones, etcétera, etcétera. Si no se hace el diagnóstico médico, pues el médico lo que hace es utilizar anticoagulantes a dosis bajas y algunos productos que tratan de frenar la producción de glóbulos rojos en la médula de los huesos, ¿no? Nosotros podemos utilizar el Omniplos, podemos utilizar el Power Maker, podemos utilizar el Aloe Beta o el Dualsec, pero es bueno siempre investigar la causa, ¿no? Para no poner a tomar productos como medicamento toda la vida a una persona, sabiendo que de pronto necesitamos utilizar otros, ¿no? Para su diabetes, para su hipertensión, para lo que sea.